Bien, bienvenidos a este nuevo segmento de Hablemos de Derecho. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un tema súper interesante con una docente de nuestra casa, la doctora Nora Alicia Ibáñez Huamán. Doctora, vamos a tener con usted un tema a tratar que definitivamente es de especial relevancia para la comunidad. Vamos a dar inicio ya. Hoy seré su conductora, como todos estos lunes de Hablemos de Derecho. Soy la docente Jessie Tapia, especialista en Derecho Internacional. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora Jessie Tapia, por la invitación. Qué bueno que este segmento que ustedes tenga tanta llegada, porque ya tengo comentarios al respecto que está siendo muy bien recibido, ¿no? Entonces, porque siempre tenemos que hablar de derecho. Siempre en nuestra vida vamos a hablar de derecho. Y sobre todo de derecho de familia, como yo siempre le digo, por ejemplo, a mis alumnos, le digo, así ustedes se especializan en derecho internacional, ¿no? Por ejemplo, como usted, doctora Jessie, pero siempre le van a consultar sobre temas de derecho, de familia. Cierto, primero doctora. La familia, porque son los problemas más cotidianos, ¿no? Correcto, doctora, pero hoy tenemos la suerte de contar con usted, que tiene justamente la experiencia. Usted ha sido fiscal justamente en materia de familia. Coméntenos, por favor, un poco de su trayectoria. Bueno, sí, estuve como fiscal titular de familia durante 11 años, ¿no? Y después, bueno, preferí dedicarme a lo que siempre me había dedicado, a la defensa libre, y entonces actualmente justamente ejerzo la defensa en materia de familia, y en la UPAO desde el 2012 también vengo enseñando el curso de Derecho de Familia. Nos acompaña con la cátedra, doctora. Efectivamente, en materia de familia, doctora, dada la coyuntura especial, particular, excepcional que estamos viviendo, hay algunos temas que preocupan a la comunidad y que estoy segura más de una de las familias orellianas que nos están siguiendo y que también visualizan este canal, este programa, se preguntan sobre cómo se están desarrollando, cómo es que estamos solventando algunos problemas, por ejemplo, en materia de régimen de visitas, en materia de tenencia. Doctora, coméntenos cuál es la actualidad de estos temas. Bueno, los temas de tenencia y de régimen de visitas es uno de los temas más frecuentes en el derecho de familia, ¿no? Tenemos que los papás están viviendo con los hijos todo bien hasta que vienen las desavenencias, ¿no? Y en algunos casos, felizmente, ¿no? Se logran poner de acuerdo y ven con quién van a vivir los niños y cómo van a establecer el contacto con el otro padre. El problema es cuando no se ponen de acuerdo. Entonces ahí vienen los problemas y generalmente acuden pues al Poder Judicial para que el juez sea el que resuelva este asunto que no se pudieron poner de acuerdo, ¿no? Si esto ya era un problema con el confinamiento social obligatorio, este tema aumentó muchísimo más, ¿no? La angustia de los padres y de las madres que estaban en este problema aumentó muchísimo más, porque esto significaba, por un lado, que el juez retarde, ¿no? su sentencia al respecto, su decisión al respecto, o que si ya estaba decidido, cómo es que debería de ejecutar, ¿no? Entonces, por ahí han venido los problemas. Claro, esas son dos situaciones. Por un lado, efectivamente, el juez todavía no podía decidir. Evidentemente, cuando entramos en periodo de cuarentena, todo se paralizó y se puso pausa, evidentemente, a situaciones que eran tan delicadas como la protección de menores en este caso, ¿no? En materia de familia, estamos protegiendo a un menor. Y también, evidentemente, cómo es que vamos a facilitar la ejecución de este régimen de visitas y la tenencia. Doctora, ¿qué se ha hecho al respecto? Efectivamente, como tú dices, acá se trata de los derechos del menor, porque a veces los papás perdemos de vista que es el derecho de los hijos y no nuestro derecho, ¿no? Entonces, recordarles que hay una convención internacional que ha firmado el Perú, que es la Convención de los Derechos del Niño, donde establece que el derecho de tenencia, régimen de visitas, el derecho de convivencia de los niños con sus padres es derecho principalmente del niño, no de los padres. Correcto. Entonces, se tiene que decidir, todo lo que se tenga que decidir es en torno al cumplimiento de esta
convención, que lo han recogido nuestra legislación también en ese sentido. Entonces, a veces tenemos que explicar eso primero a los padres. Espérate, se va a decidir lo mejor para el niño. Ahora, como tú dices, claro, ahora estamos en un paréntesis. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto el juez decida, los padres estamos obligados a respetar los derechos del niño. Es decir, así no existe una sentencia judicial, así no exista una orden de ejecutar la sentencia que ya está, los padres tienen que prestar todas las facilidades para que los niños mantengan el vínculo con su mamá y con su papá. Si viven con el papá, que mantengan el vínculo con la mamá. Si viven con la mamá, que mantengan el vínculo con el papá, ¿no? Entonces, porque es derecho del niño, el derecho a tener una familia, el derecho a disfrutar de sus padres. Y entonces ese derecho no debe ser recortado en absoluto. En todo caso, la conducta que han tenido en estos meses de paréntesis, de confinamiento social obligatorio los padres, seguramente que va a ser tomado en cuenta para la futura decisión del juez. Doctora, ¿y qué ocurre si ya ha habido una decisión del juez? O sea, ya tenemos una sentencia, pero evidentemente a causa de la cuarentena, de repente el menor se encontraba en una situación complicada, los padres de familia no acababan de ponerse de acuerdo y que además ni siquiera tenían los medios. Ahora mismo es cierto, ya no nos encontramos en estricta situación de cuarentena, lo que no quiere decir que no existe el riesgo de contagio por el tema del COVID. Entonces, ¿cómo es que se puede manejar? Quiero decir, ¿cómo podemos hacer efectiva la sentencia que ya se encuentra allí, que ya debemos dar cumplimiento? El tema de la sentencia de tenencia, por ejemplo, de repente están viviendo los niños con el papá, pero el juez ha determinado ya con una sentencia, no, es mejor que los niños vivan con la mamá. Pero vino de pronto el confinamiento social obligatorio, entonces ya no se pudo cumplir los términos de la sentencia. Para la tenencia ahí sí era un poco más complicado que se pueda verificar durante este tiempo, porque no se podía simplemente transitar ni siquiera por las calles, menos, imagínate si es que el papá está en una ciudad y la mamá está en otra ciudad, o en otro país, como también ha pasado, ¿no? Entonces, con el tema de tenencia sí realmente ha habido un paréntesis, pero con el tema de régimen de visitas, así como hemos encontrado salidas, y por ejemplo tenemos este espacio que se está haciendo virtualmente, porque como se habrán dado cuenta toda la comunidad, ¿no? Ustedes ven, estamos en espacios físicos distintos, pero gracias a la virtualidad, gracias al internet, estamos compartiendo esta entrevista. Entonces, si esto lo podemos hacer para cuestiones profesionales, ¿por qué no lo podemos hacer para asuntos personales, para asuntos familiares? Entonces, los padres que durante esta época han prestado la facilidad para que el régimen de visita se cumpla virtualmente, mediante videollamadas, mediante claro. Haciendo Zoom, en fin, Skype, hay muchos programas, yo realmente los felicito y yo les aseguro que esa conducta va a ser tomada en cuenta por el juez. Doctora, pero hay una situación que a mí me preocupa y estoy segura de que haya habido lamentablemente algunos menores en esta situación. ¿Qué pasa si hay riesgo para el menor? Si en cuanto a materia de tenencia hay riesgo para el menor, ¿de qué manera hemos tratado? Si hay riesgo para el menor, si ha habido riesgo para el menor, es decir, el juez, por ejemplo, ha decidido que el niño viva con el otro padre, no con el que está viviendo, porque de por medio hay maltrato. Por ejemplo, entonces decía, y entonces el niño va a estar con el padre, con el maltratador, o el maltratador en su caso, ¿no? ¿Y cómo se va a cumplir? En esos casos, acordémonos que han existido los juzgados de violencia familiar, los juzgados de emergencia. Estos juzgados nunca dejaron de elaborar, nunca dejaron de atender no solamente a las mujeres violentadas, sino a los niños violentados. Entonces, estos juzgados han dictado medidas de protección y en forma muy excepcional también han solicitado que la fuerza pública se encargue de ejecutar estas medidas, porque sí son de urgencia, acreditada la violencia familiar, se han dictado las medidas de protección y se van a seguir dictando. Tengan la seguridad de que van a tener una medida de protección la mejor para el niño, y si el juez en la medida de protección determina que de manera urgente, hasta que el juez decida definitivamente con quién se va a quedar,
de manera urgente que pase a vivir con el otro papá. Claro, doctora, yo creo que esta ha sido la decisión más adecuada. Evidentemente, si estamos hablando de un interés superior del niño, de la protección del menor, entonces había que habilitar todas las salidas, sobre todo cuando estamos hablando de que posiblemente o comprobadamente se está tratando de un caso de violencia donde puede estar peligrando la integridad de un menor. En todo caso, evidentemente felicitamos el esfuerzo que se ha hecho para poder salvaguardar a través de estas medidas de protección la integridad de los menores. Pero doctora, hay otra cuestión que también estoy segura que interesa sobre materia de familia. ¿Qué hacemos con aquellos que tienen obligaciones para el pago de alimentos, pero que lamentablemente esta crisis que ha sido de salud ha desembocado también como una crisis económica y ahora mismo coloca en aprietos a aquellos que hacían esfuerzos para cumplir con estas obligaciones por alimentos y que a día de hoy, lamentablemente, quizás al encontrarse sin trabajo, con la situación difícil en la que nos encontramos, no están en la posibilidad de afrontar esta obligación? ¿Qué pasa con los pagos, doctora? Ese es otro problema que se ha suscitado porque gran cantidad de personas se han quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay dos situaciones. Si es que ya hay una sentencia de alimentos o si es que ha habido un acuerdo previo, una conciliación extrajudicial, donde se ha establecido que el obligado, que generalmente son los varones, ¿no? Porque generalmente los niños, sobre todo pequeños, se quedan con la mamá, entonces el papá está obligado a prestar los alimentos. Si la sentencia o el acuerdo conciliatorio se ha fijado en porcentajes, ahí, bueno, hay una imposibilidad de cumplimiento porque si ya no recibe remuneración en porcentajes, entonces no hay de dónde descontar, ¿no? El problema es, sobre todo, cuánto se ha fijado en monto fijo y cuando el obligado no tiene precisamente una remuneración fija, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un pequeño empresario libre, que varía sus ingresos, entonces el juez dice, no, como tú varías mucho, mejor te voy a fijar algo estable, ¿no? ¿Y qué pasa si este empresario, por ejemplo, tenía su pequeño restaurante y obviamente lo primero que se cerraron fueron los restaurantes, claro, y entonces ahora sus ingresos son cero, ¿no? O mínimos, ¿no? Y más bien tiene obligaciones, o mínimo, ¿no? Muy mínimos, ¿no? Entonces, la ley establece que tampoco la obligación de prestar alimentos tampoco puede poner en riesgo la propia subsistencia del obligado. También hay que cuidar al obligado, porque si el obligado deja de percibir lo mínimo para su sobrevivencia, después ya no va a poder ni siquiera cumplir. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que se podría plantear tranquilamente la reducción de alimentos. Ahora, el problema con la reducción de alimentos es que hay un criterio establecido por los jueces en un plenario, donde se establece que la reducción de alimentos acreditada, la procedencia, que en este caso está acreditada, los ingresos han disminuido, ¿no? Entonces acreditado, pero se cumplen recién con la sentencia, lo cual a mí me parece absurdo, ¿no? Entonces yo creo que si bien es cierto los jueces se han puesto de acuerdo en eso, yo creo que en estas circunstancias van a tener que replantearse porque justamente, incluso creo yo que hasta podría decir que se cumpla retroactivamente, porque el obligado recién ahora dice, ¿qué voy a hacer, no? Mientras dura el proceso judicial, digamos, en el mejor de los casos 8 meses, es decir, aquí un año se le van a acumular las deudas, ¿no? Y después lo van a demandar por omisión a la asistencia familiar. A eso voy, doctora. Es que desde mi punto de vista la situación se va a tornar bastante grave y bastante compleja, porque el obligado va a tener muchas dificultades para hacer frente si efectivamente va a sumar o va a ser un proceso de acumulación de deuda, ¿no? Si viene postergando, va a haber una acumulación de la deuda, pero por otro lado, sigamos sin olvidarnos del menor. Si bien es cierto, este obligado de repente no cuenta con los medios con los que contaba antes de esta crisis, de esta situación dada por el COVID, pero el menor continúa con las mismas necesidades. Por ejemplo, el pago de colegios continúa vigente, el pago de servicios que tiene el menor
sigue vigente, la necesidad de cubrir los alimentos del menor continúa vigente, la necesidad del vestido del menor sigue vigente. Entonces, yo pienso que va a haber muchas dificultades. Efectivamente, entendemos que el obligado debe tener medios suficientes para su subsistencia, como usted bien recalcaba, pero la pregunta que yo lanzo es, ¿y el menor contará con los recursos suficientes para su subsistencia sin el apoyo del padre de familia que no puede cumplir con las obligaciones? Yo pienso que allí vamos a tener varias dificultades. La verdad es que este escenario nos está trayendo retos muy grandes. Puede que teóricamente tratemos de darle la salida al obligado, pero no veo que estemos dándole la salida al menor. Entonces vamos a tener que replantearnos de repente mecanismos, o este obligado a replantear mecanismos. De repente es cierto que no puede cumplir con la totalidad de aquello que se le ha impuesto, digamos 500, 700 soles mensuales, pero en la medida de que sea posible 200 o 100 quizás deba no hacerse frente. Claro, por eso yo te planteaba la reducción de alimentos, no la exoneración. Correcto. No es otra cosa, no. En ningún caso de alimentos. Creo que no, porque igual, o sea, así como él tiene que sobrevivir, el niño también tiene que sobrevivir y tiene necesidades urgentes que atender, ¿no? Mucho más si es menor de edad. Entonces, solamente hablamos de reducción de alimentos, la posibilidad de reducción de alimentos, también teniendo presente que en algunas ocasiones los mismos, por ejemplo, establecimientos, las mismas instituciones educativas, los mismos colegios han disminuido en algunas veces las pensiones, ¿no? Entonces, si el papá logra demostrar, mire, mis ingresos han bajado, las necesidades de mi hijo también han bajado porque su colegio le han bajado la pensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí puede que se logre esta reducción de alimentos, nada más, no exoneración. Sí, correcto, doctora. En todo caso, de repente apelar a la comunicación entre los padres de familia, que yo creo que es prioritaria para lograr que efectivamente estemos salvaguardando al menor. Los padres es decir, acudir al Poder Judicial. Claro, acudir al Poder Judicial es lo último que deberían de plantearse los padres. Sí. Lo primero que deben plantearse los padres es ponerse de acuerdo entre ellos. Hay centros de conciliación gratuitos también. Las DEMUNAS tienen sus centros de conciliación que son gratuitos. Entonces, acudir, ¿no? De repente por intermedio de un conciliador, que es un tercero, logra que mamá y papá se pongan de acuerdo. A ver, hasta cuánto puedes, hasta cuánto disminuyes, mira que el niño, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O de repente aplazar también, podría ser otra forma, doctora Jessie, decir, mira, está bien, estos meses no pagas, pero desde que tienes, vas a tener trabajo, vas a pagar lo que siempre se había establecido y te vas a poner al día en lo que debes. De repente. Claro, no? Doctora. En todo caso, cerremos un poco las ideas. Hemos tenido, sí, dificultades y las seguimos teniendo de repente en materia de tenencia. Nos encontraremos en dificultades también en materia de obligaciones por alimentos. Pero el régimen de visita, como usted comentaba, si estamos logrando esta interacción a través de medios virtuales, tratemos o pidamos a los padres de familia que faciliten los medios para que los menores puedan acceder a una comunicación cercana con aquel padre de familia que se encuentra lejos, que está distante y que a razón de esta enfermedad, pues evidentemente no puede visitar como debería en las condiciones que se esperaba. Muchísimas gracias, doctora, por estos comentarios, por dialogar con nosotros sobre esta materia de familia que evidentemente todos en algún momento necesitamos del derecho de familia, como usted bien ha mencionado al inicio de esta entrevista. Muchísimas gracias, doctora, por la información brindada y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Hablemos de Derecho. Muchas gracias, Jessie, muchas gracias a ti. Ok, gracias. Chao, chao.